Elena Hernández, del jefe del Club Cámara Madrid. Quería, lo primero, pedir disculpas por la pequeña incidencia que hemos tenido de un error en el enlace, pero bueno, hemos podido resolverlo rápidamente y ya os tenemos con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este evento organizado por el Club Cámara de la mano de nuestro socio protector Grant Thornton. Recordar a aquellos que aún no sois socios que este club está orientado a la visibilidad y a facilitar la conexión entre las empresas, y os animamos a que nos preguntéis y os suméis, por supuesto. Lo primero, recordar ahora unas pequeñas pautas que nos van a ayudar a aprovechar mejor esta sesión. El webinar va a ser grabado, por lo que las cámaras permanecerán desconectadas y los micrófonos silenciados para evitar la intromisión de ruidos. Os rogamos que os identifiquéis en el chat con nombre completo y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente. Si deseáis formular alguna pregunta, os animamos a realizarlos a través de este mismo chat. Y ya sabéis que subiremos la grabación de esta sesión a nuestro canal de YouTube, por lo que podréis volver a consultarlo en cualquier momento, incluso compartirlo. Adelantaros también que os remitiremos en el correo de agradecimiento el contacto de una persona de Grant Thornton para aquellos que queráis profundizar o aclarar posibles dudas que puedan surgir con posterioridad. Bueno, como decía, tenemos la suerte de contar hoy con una gran consultora, con Grant Thornton, socio protector del Club Cámara Madrid. Esta firma es multidisciplinar que presta servicios de auditoría, consultoría de negocio, tecnología y de innovación, asesoramiento fiscal, legal y financiero. Es una de las mayores organizaciones mundiales de servicios profesionales con un equipo de 58.000 profesionales y con presencia en más de 135 países. La verdad es que es un verdadero monstruo. En concreto, estamos con su socio director de fiscal, Eduardo Cosmen, que estaba hace un momentito charlando con vosotros. Eduardo cuenta con más de 25 años de experiencia en funciones de asesoramiento y planificación fiscal. Ha liderado múltiples proyectos de gestión y planificación en grupos españoles e internacionales en el sector tanto financiero como en el energético. Participan también como apoyo Juan Martínez y Fernando Bírseda, ambos socios fiscal de Grant Thornton. Eduardo Cosmen y su equipo nos van a mostrar cómo los últimos cambios en la normativa tributaria que afectan a las empresas y los cambios que pueden esperarse, así como el desafío al que se enfrentan los emprendedores con aspectos como la inversión, la gestión patrimonial y la internacionalización, cómo os van a afectar exactamente. Así que no me alargo más. Gracias, Grant Thornton, por esta iniciativa tan interesante, tan necesaria. Gracias, Eduardo. Cuando quieras, adelante. Pues muchas gracias, Elena, muchas gracias al Club Cámara de Madrid y desde luego y por supuesto muchas gracias a todos los asistentes por el esfuerzo, por la paciencia y por el interés demostrado en algo tan árido y tan desagradecido como es la fiscalidad. Me temo que si alguna primera moraleja podemos sacar de estas dificultades técnicas es que se demuestra que en los temas tributarios todo aquello que es imprevisto o que pueda pensarse como imposible, si puede darse, ocurre. Con lo cual, primera conclusión, intentemos planificar de antemano, igual que nos ha pasado con esta webinar, pues intentemos también en los impuestos ir un poquito antes en el tiempo y adelantarnos a los acontecimientos. Voy aún más rápido de lo que pretendía, pero también voy un poquito más rápido porque me temo, y empiezo casi por la última página de nuestra novela de suspense tributario, porque me temo que la última página en estos casos difícilmente va a llegar a una solución perfecta o ni siquiera una solución. Por tanto, y como esos warnings que hacemos siempre los asesores y los abogados, pues ya adelanto que esto va mucho más de plantear preguntas, de plantear reflexiones, de ver posibles soluciones, probablemente nunca llevadas de la varita mágica, sino un poquito más de una reflexión conjunta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a mí me interesaría mucho que vamos a hacer 4 o 5 reflexiones muy generales, muy conceptuales, adelantando la práctica y que luego, pues quizás en las preguntas, en las consideraciones, en las opiniones, podamos remangarnos un poquito más que es de lo que a la postre se trata. Voy directamente al grano o nos entramos en materia. Mirad, hablábamos un poquito de las novedades fiscales y de cómo enfrentarnos a ellas. Y yo creo que como todos vosotros que ya sois empresarios además pues con una ya o bien establecidos, aunque supongo que muchos de nosotros pues con muchas dificultades, pues habremos tenido ya una avalancha de sesiones en las cuales nos hablaban de las novedades, de los cierres,
las enumeraciones fiscales. Por eso yo pretendo, o cuando hacíamos la reflexión, Fernando, Juan, yo, era ir un poquito más allá y ir un poquito al paso práctico. Entonces, permitidme que me salte muchos pasos para intentar llegar donde os pueda interesar. ¿Qué novedades se han introducido ya en las cuales queremos hacer nosotros hincapié? Pues desde luego hay unas que desgraciadamente creo que no nos gustan a nadie, que en la ley de presupuestos eran aquellas que afectaban a la imposición personal en el plano de la persona física, ¿no? La subida de tipos en el IRPF, en la base imponible del ahorro, pero también en la base ordinaria, e incluso los efectos que pueda tener el tipo de gravamen en patrimonio. Pero ahora dejadme que me centre quizás en la primera, que puede arrastrar un poco vuestras configuraciones societarias. Quizá la que ha tenido más eco, y yo creo que merecidamente, es la que os pongo, ¿no? Esa incorporar a nuestro sistema tributario la tributación de los dividendos, y añado, y de las plusvalías en participaciones intragrupo. Y voy un poquito a la reflexión de qué queremos decir con eso de intragrupo. Es decir, yo creo que todos tenemos la noción de que cuando invertimos en dividendos del BBVA, del Santander, de Telefónica o de Iberdrola, pues tanto sea en nuestra IRPF o incluso si somos sociedad y estamos invirtiendo en nuestras puntas de tesorería, pues esos dividendos tributarán. Bien, lo tenemos aceptado. Pero creo que también todos tenemos claro que diferenciábamos ese tipo de dividendos y por consiguiente esa tributación de los dividendos intragrupo. Me refiero a cuando por motivos legales, de limitación de responsabilidades, de riesgos, incluso riesgos laborales, pues diferentes actividades, hemos ido creando un grupo societario en el cual incluso muchas veces, pues por planificación futura, hemos ido separando lo que era la parte de inversión patrimonial de lo que era la parte de sociedades operativas. Quiero decir que tenemos y nos encontramos muy frecuentemente con que participamos incluso por participar en diferentes negocios con diferentes socios, pues que tenemos participaciones materiales y desde luego superiores al 5% en otras sociedades. Y todos nos habíamos acostumbrado y habíamos asumido, incluso fijaros aún más en los grupos de consolidación fiscal, que los dividendos que podíamos repartir de esas filiales, incluso de filiales en las cuales participábamos al 100%, pues verdaderamente no los entendíamos tanto como dividendos, en el sentido que antes hablábamos de inversiones patrimoniales, sino como una pura transferencia instrumental de recursos de las filiales más operativas a la sociedad superior y que por consiguiente no tenía sentido tributar. Pensemos que si esas filiales reparten dividendos era porque habían generado unos beneficios sometidos ya a imposición. Luego que si sometemos a imposición en el mismo grupo el reparto de dividendos, creo que habíais dejado de escucharnos durante un momento, como no sé qué parte no habéis escuchado, simplemente recordar... Han sido unos segundos, Eduardo. Han sido unos Perfecto. segunditos. Bueno, como me obligaba, es decir, teníamos la idea de que unos dividendos que proceden de una filial que ha generado unos beneficios que han tributado, todos pensábamos que no debían volver a tributar. Bien, la norma de la ley de presupuestos, en esa política tributaria que yo siempre digo que carece de sentido finalista y que lo que va es a un sistema de mordiscos o de pellizcos, pues vamos a que dejen de estar exentos al 100% y que pasen a estar exentos únicamente al 95%. Es decir, esos dividendos desde el 1 de enero, o más correctamente, desde los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero, pues van a tributar un 5% de esos dividendos. Es decir, asumiendo que el tipo impositivo es del 25%, en el impuesto sobre sociedades es del 25%, lo que quiere decir que ese 5% de los dividendos repartidos tributarán al 25%. Es decir, a partir de ahora los dividendos de grupo van a soportar una tributación efectiva del 1,25. A partir de aquí me podéis decir, bueno, una tributación del 1,25 es soportable. ¿Sí o no?
bajo a la siguiente reflexión. Si es un one-off en el sentido de que son unos dividendos puntuales, sí. Si es un rozamiento regular y continuo, que todos los años los beneficios obtenidos por las filiales no solo van a tributar ya en la filial, sino que hay que adicionar un 1,25 sobre el dividendo repartido, pues creo que es una carga para que nos haga replantearnos qué queremos a futuro, o si podemos hacer algo por lo menos. Y aquí es donde abro, si queréis, un poquito el debate y me salgo ya de los temas estrictamente tributarios. Únicamente extender esto, oye, nos afecta tanto si el dividendo es español como si procediese del extranjero, y que además el legislador tributario, yo creo que en esa constatación de que esto es una medida pura y exclusivamente recaudatoria, pues para cercenar posibilidades de planificación tributaria, lo ha extendido a el modelo de consolidación fiscal, que a mi entender es una aberración pensar que tributen esos dividendos dentro del consolidado fiscal, pero lo ha extendido también para evitar que eso pueda suponer una merma en esta recaudación, e incluso a otros componentes, pues bueno, como es la transparencia fiscal internacional, etcétera, etcétera. Abro la reflexión. ¿Qué podemos hacer? Ya, eso está ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos? ¿Hay algún componente? Pues mi primera respuesta debiera ser mal. La verdad que la norma es así y la norma marca las reglas del juego y manda. Ahora bien, creo que una primera reflexión que sería inevitable sería el decir, bueno, pues puedo concentrar de nuevo todos mis negocios en una sociedad. Ahí lo dejo. Habrá ocasiones en las cuales sí que será viable o tendrá sentido, porque esas segregación o escisión de negocios en filiales fuera más bien instrumental por facilitar la gestión, y podemos pensar en decir, bueno, procedamos a operaciones de reestructuración de nuevo, eliminando aquellas filiales que no sean necesarias, ¿no? Normalmente hemos ido tendiendo, y muchas veces por consejo de los asesores, normalmente quizá más asesores legales que fiscales, pero también en ir constituyendo en la matriz como una pura sociedad holding, y quizá ahora es momentos de reflexionar si no tiene sentido volver a convertirla en operativa. Y quizás esa reflexión a mí me parece más útil. Yo probablemente antes de movimientos de reestructuración, que puede volver otra vez a suponer mezclar lo patrimonial con lo operativo, igual incluso que puede haber incluso muy frecuentemente casos de diferentes socios en diferentes sociedades que nos lleve a desaconsejar operaciones de reestructuración. Reestructuraciones que en todo caso recordar que deberían ser neutras fiscalmente. Eso no debiera haber especial problema, o exige planificarlo, pero no debiera haber especial problema. Yo, fijaros, yo quizás soy partidario de hacer una reflexión previa de muchas veces creo que por comodidad la sociedad holding no tiene verdaderamente la estructura en su balance ni la cuenta de resultados que responde a su actividad. Quiero decir, y me ha pasado muchas veces en consolidación fiscal, que con ese mantra de que no es necesario, y de eso Juan sabe mucho, que no es necesario documentar formalmente los precios de transferencia entre filiales del mismo o entre entidades del mismo grupo de consolidación fiscal, pues todos hemos tendido a relajarnos en que siga existiendo una obligación de ver esas corrientes y documentarlas y ponerlas verdaderamente a precio de mercado. ¿Qué quiero decir? Que yo diría una reflexión de antes de pensar en otras soluciones, vemos si verdaderamente la sociedad holding, por las funciones que está prestando a las filiales, no tiene sentido que cobre y que en cierta medida drene los beneficios que están obteniendo las filiales operativas, no limitándose simplemente a esperar a fin de ejercicio, incluso con dividendos a cuenta, repartir esos dividendos que ahora van a tributar regularmente al 1,25, sino que se replantee si verdaderamente vía gastos de gestión,
gastos de estructura, etcétera, la matriz no debe reconocerse un beneficio, o en este caso un ingreso, a costa del beneficio que habitualmente se venían registrando las filiales. Y de esta manera, ir subiendo los ingresos a la sociedad matriz verdaderamente bajo una verdadera política y cierta, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que se fuercen las políticas de medios de transferencia, o no estoy diciendo por lo menos que se haga artificialmente, sí que estoy diciendo que se haga esa reflexión, porque muchas veces esas estructuras existían y eran gastos que no se estaban cobrando a las filiales. Bueno, yo creo que es una reflexión que ahí dejo. Y en otras ocasiones, y también lo dejo ahí, y quizás abro un poquito la reflexión a Fernando y a Juan para que añadan también su posición, pues yo diría que muchas veces también, a veces, por tracto histórico, se han ido quedando estructuras en la holding o en la sociedad de arriba que verdaderamente tendrían más sentido que estuvieran trasladadas a las estructuras filiales. Quiero decir que si hay gastos de personal, pero también otro tipo de activos que se han quedado en la matriz y que corresponderían a las sociedades de abajo, bajarlos, que los gastos se generen, por tanto, de nuevo en las filiales de segundo nivel o de segundo y tercer nivel, en vez de en la sociedad holding, pues probablemente también sea una reflexión previa a cualquier otro movimiento. Y con esto termino, si queréis, mi reflexión, únicamente añadiendo que evidentemente a corto plazo, pero yo creo que son soluciones con las patas cortas, pues siempre cabe vías de financiación intragrupo. Desde luego siempre quedarán las reducciones de capital y las distribuciones de prima de emisión, con el cuidado de que no choquen con las normativas precisamente un poquito antielusivas esas medidas, o directamente con otro tipo de financiación intragrupo. Yo si queréis añado un par de apuntes más. Una, primero, que este gravamen nuevo de los dividendos, que bueno, que en todo caso no es tampoco un invento español, que se está aplicando también en otros países, Francia e Italia, y esto viene de una directiva europea que viene a permitir pues que se dejen fuera de la exención gastos de gestión afectos a esa actividad de obtención de dividendos, ¿no? Pero, bueno, este gravamen sí que aplicaría también, y antes decía... Perdona, Eduardo, que si me callo me intoxico, sí, pero siempre copiamos lo malo, pero nunca lo bueno. Bien, de acuerdo, pero... Vale. Aceptado y no tengo nada más. Pero bueno, sí que aplicaría, y que antes hablaba Eduardo de vía de financiación, a los préstamos participativos, que es una vía muy recurrente tal. Bueno, ya ves que tributan, se asimilan a los dividendos, y de igual manera pues también les aplicaría ese gravamen sobre el 5%. Y luego otra mención también, que también citaba Eduardo, bueno, una de las opciones es, y ahí pongo un warning, una de las opciones de, bueno, simplifiquemos, reduzcamos el grupo y esas sociedades que hay intermedias y tal, con objeto de evitar esa cadena en cascada de dividendos y ese gravamen del 1,25 más 1,25 durante todas las fases de la cadena, bueno, simplifiquemos el grupo. Bueno, y la opción ahí, pues bueno, pues vía operaciones de reestructuración de fusiones. Bueno, simplemente un warning ahí, que tengamos cuidado. Quiere decir que porque hay Hacienda tampoco es conveniente darle. Ya sabes que los regímenes de estructuración tienen una neutralidad fiscal, pero a condición de que haya un motivo económico válido, o lo que es lo mismo, que no se hagan por una finalidad exclusivamente fiscal. Entonces, bueno, si vamos a basar esa simplificación del grupo, del tamaño del grupo, de disminuyendo sociedades, en este motivo fiscal de evitar el gravamen de los dividendos, y no somos capaces de explicar o justificar la reestructuración con arreglo a otro tipo de razones o motivos, bueno, pues que sepamos que podemos ahí, pues sin quererlo, pues contraer un riesgo añadido, ¿no? Simplemente, bueno, dejarlo ahí como reflexión. Sí. Fernando quiere decir que hay que contratar a un asesor fiscal para ver la reestructuración. Si me permitís ampliar un poco lo que están comentando mis compañeros en relación a la experiencia que ha habido en inspección, ¿no? en procedimientos de revisión tributaria, ¿cuál ha sido? Y es la siguiente. A pesar de que obviamente el régimen de consolidación fiscal permitía, digamos, una rebaja en la presión de documentación y transparencia en operaciones vinculadas, sí que es verdad que cuando la Administración se encuentra estructuras societarias, como comentaba Eduardo y Fernando, las cuales
pues muchas de las sociedades son puramente instrumentales o holdings, en la cual pues no hay muchos medios materiales y humanos, pues ahora, digamos, es una excusa que puede ayudarnos o una posible solución esa imposición del 1,25 para intentar simplificar lo que son los grupos, porque sabemos que después, a la hora de revisión tributaria, tenemos muchas dificultades de justificar, digamos, la función de alguna de las entidades que prácticamente no tienen actividad y se dedican solamente a canalizar esos dividendos hacia arriba. Ahora mismo ya tenemos un gravamen y esa cadena de tributación que sucederá como no simplifiquemos. Yo creo que es un buen momento también para intentar darle una vuelta a esa estructura y ver si a lo mejor, como comentaban mis compañeros, pues tiene sentido que determinados activos que estaban en una de las sociedades pues se ubiquen o se localicen donde realmente pues la norma española pues espera que estén asignados. Yo creo que es un buen momento para hacer eso. En relación también con todas las operaciones vinculadas o con los cargos de gestión, muchas veces es verdad que no se están facturando servicios que implícitamente sí que se están dando dentro de un grupo. Y yo creo que es un buen momento ahora para, digamos, aflorar esos servicios, ese valor añadido que desde la holding o desde otras entidades del grupo más patrimoniales, más vinculadas con los socios, con los directivos, pues de alguna manera pues ahora sí que tiene una justificación el poder repercutirlo, facturarlo a las filiales más operativas. Con lo cual siempre puede ser que resulte, y lo vemos en una optimización, ¿no?, de la carga fiscal tributaria de todo el grupo. Dejadme, si queréis, que vaya al siguiente capítulo de esta reflexión, ¿no? Porque vamos empalmando una reflexión con otra. Estoy seguro que estamos rodeados de muy buenos empresarios y muy habituados a buscar soluciones a los problemas que se van presentando. Entonces, estoy seguro también que en muchas ocasiones lo que os habréis planteado o lo que se estará planteando en estos momentos es y antes que nos lo digan dejadme que diga estos chicos de Grant Thornton, ¿tendría sentido el trasladar mi sociedad holding a una tercera jurisdicción? Es decir, es verdad que esos dividendos o el nuevo gravamen pasa a tributar cuando los recibe, dejadme decir, la matriz. Entonces, yo creo que una primera pregunta racional o que nuestra propia análisis cartesiano nos obliga, pues entonces, ¿por qué no traslado esa sociedad matriz a una a otra jurisdicción donde esos dividendos no van a tributar? Bueno, paso al siguiente capítulo, si soy capaz de hacerlo. Le dejo esa papeleta a Fernando. En definitiva, y voy retomando, bien, voy primero con el análisis fiscal y luego con las reflexiones. Es verdad, podríamos pensar, y dejadme que simplifique enormemente, ¿no? En lo cual, digo, bueno, pues la matriz que actualmente la teníamos, yo soy de Soria, pues constituida en Soria, pues ahora la vamos a constituir en Luxemburgo o en Holanda, ¿no? Y me salto muchísimos pasos. Es verdad que en Luxemburgo o en Holanda probablemente podamos trasladarlo a través del régimen famoso de neutralidad fiscal, con las cautelas y los riesgos que adelantaba Fernando y Juan de la motivación económica válida, de que no sean razones fiscales. Permitidme que me salte todos esos pasos y decir, vale, desde el punto de vista tributario, es verdad que probablemente si esa jurisdicción es Holanda o de Luxemburgo, esas jurisdicciones típicas que suenan en todas partes, pues probablemente esos dividendos vamos a aceptarlo, que no tribute. Esa es, por tanto, la solución. Especialmente si no pensamos repartir dividendos al socio persona física, sino que lo que queremos es, una vez que suben a la matriz, igual bajarlos, igual que han subido de los negocios operativos, bajarlos a la pata, digamos, o a la acordada patrimonial del grupo, o a aquella donde tenemos un poquito el ahorro y las inversiones familiares. Bien, pero os diría que es una posible solución, pero automáticamente os diría, cuidado, mucho cuidado, arreciando a muchísimo cuidado. Y yo, desde luego, es decir, es difícil que esas estructuras sean ciertas. Y si no son ciertas, yo, desde luego, no las haría. No estoy entrando ahora, fijaros, ni siquiera en la residencia fiscal de esa sociedad holding. Que esa sociedad holding luxemburguesa, holandesa, debería ser verdaderamente gestionada y tener su sede de dirección efectiva en Luxemburgo o en Holanda.
No estoy ni siquiera ahora, pero lo empiezo a hacerlo, a decir, oye, los tiempos no animan a esas banderas si no son reales. Y desde luego, y sí que es hacia donde quería apuntar, la normativa sí que va progresivamente a exigir una mucha mayor, y permitidme que resuma y que coloquialice, incluso que frivolice, una muchísima mayor seriedad en la residencia fiscal y en este caso en la estructura y en la sustancia que de verdad tenga esas sociedades fuera. Y empiezo a desgranar un poquito, pero solo un poquito, porque no me interesa más que, me interesaba más este warning que probablemente el tratamiento fiscal, y perdonadme o disculpadme la coloquialidad. Recordar que ya la normativa nacional, y probablemente además en ese caso también como era el caso que adelantaba Fernando para los dividendos, extendido en toda la Unión Europea, tened en cuenta ya las normativas de exit tax, ¿no?, que llamamos, o es decir, recordar que ya cuando la persona física o traslada su residencia fiscal a otra jurisdicción, eso que estoy seguro que en todas las comidas a las cuales estáis participando o atendiendo se habla de no sé quién, si se ha ido a Portugal, no sé qué, se plantea, muchísimo cuidado. Primero porque tendrá que irse de verdad, no son los tiempos, ¿no?, como el youtuber. Pues bueno, si se va a Andorra, que se vaya de verdad, pero desde luego no para hacerlo en el borde o en el límite. Pero segundo, recordar que ya las normativas tienen un efecto arrastre, de manera que si esa persona física se va, hay un exit tax, lo que llamamos exit tax en el IRPF, que en muchas ocasiones puede suponer un gravamen de su patrimonio por salida nacional. Y que también en el impuesto sobre sociedades, cuando estamos hablando de redomiciliación de sociedades, pues también había un exit tax que además hasta ahora, cuando era de la Unión o era la Unión Europea, era un aplazamiento, simplemente, con lo cual podía ese exit tax del impuesto sobre sociedades, repito, podía ser un aplazamiento casi sine die, y ya la ley de prevención del fraude, que presumiblemente se aprobará a lo largo de este año, lo va a convertir, es decir, se acabó. Incluso dentro de la Unión Europea ya no queremos simplemente ese aplazamiento sine die. Y va a ser un fraccionamiento en 5 años, pero en definitiva pagando a tocateja esa salida o esa tributación patrimonial en España por diferencia entre el valor de mercado de la sociedad que se redomicilie y su coste histórico. Y voy a más, y amenazo simplemente porque luego pasamos al tema de las sociedades holding, ¿no?, que es el otro granito que me preocupa o me interesa, o nos preocupa y nos interesa de esto. Y cuidado también con la transparencia fiscal internacional, porque también la futura ley de prevención del fraude, que se aprobará muy presumiblemente en los próximos meses, también empieza, a la vez que añade varias o incrementa la enumeración de rentas pasivas a efectos de que tributes, incluso aunque no tengas la renta por transparencia, pero especialmente va a hacer énfasis en las sociedades holding, porque había una exclusión de las sociedades holding que hasta ahora preveía nuestra norma y que, tal como está previsto en esa desdichada ley de prevención del fraude fiscal, elimina esa exclusión de las sociedades holding. Elimina la exclusión, quiere decir que a partir de ese momento también a las sociedades holding se les podrá aplicar, como a cualquier otra sociedad, la transparencia fiscal internacional, que hasta ahora pues era algo pues bastante fuera de nuestro día a día en grupos de la índole de las que podemos estar participando hoy. Yo totalmente de acuerdo con eso que dice Eduardo. O sea, la transparencia fiscal internacional, bueno, estaba ahí, llevamos varios años con ella, pero bueno, parece que era una figura que estaba ahí y que tampoco molestaba mucho, ¿no? Cuando, si se ve la literalidad de la norma, esto puede ser en manos de una administración agresiva, y nosotros tenemos una administración agresiva, no hace falta decirlo, pues un arma de destrucción importante, si se hace uso de ella. ¿Cuál es el problema que ha tenido siempre la transparencia fiscal internacional? Bueno, pues que la administración, para comprobar esas situaciones de patrimonio, rentas de fuera, sí que requiere de medios, recursos y sobre todo de capacidad de suministro de información por parte de las administraciones.
Esto ahora se está corrigiendo y es obvio que en el seno de la Unión Europea, por supuesto, en el seno de la OCDE, cada vez hay más capacidad de flujo de información entre las administraciones y, bueno, simplemente tenerlo en cuenta que la Estrategia Fiscal Internacional es algo muy a tener en cuenta, que está regulada de manera muy amplia en el sentido de que cualquier participación significativa que tenga una sociedad española fuera, siempre que esa participada no disponga de los medios materiales humanos, es decir, sea, pues como venimos denominando vulgarmente, un cascarón patrimonial, bueno, pues que tengamos cuidado con ese tipo de estructuras, porque en manos de una inspección con información suficiente para controlarlas, pues puede ser un arma muy, muy, muy peligrosa. Simplemente tenemos. Y como decía, y cuidado amigos, cuidado con el exit tax, es decir, cuidado con esos movimientos, tanto desde luego de la persona física como también de las sociedades. En relación con la persona física, añadiros, además de lo que están comentando Eduardo y Fernando, en ese sentido, el hecho de cuando realmente van más, digamos, buscadas o instrumentadas por el hecho de una salida de a lo mejor algún directivo o incluso parte del accionariado que quiere desarrollar negocio en el extranjero, en el entorno europeo. Que sepáis que obviamente nosotros somos muy insistentes en el sentido de que esté muy justificado que es una salida real, que de alguna manera responde a unos motivos, digamos, empresariales válidos y que además la norma permite que si se realizan dentro del entorno laboral, con una motivación laboral, sí que pueden estar de alguna manera, digamos, permitidos, entre comillas, no sujetos a tributación, ¿vale? Por tanto, sí que es verdad que también exige la norma que la cuota que pudiera derivarse por ese exit tax por salida, ya sea a Lisboa, ya sea a Londres, ya sea cualquier país de un entorno europeo, no ya solo de la Unión Europea, pues exige de alguna manera pues, justificación, documentación y demostración de que realmente pues, ha habido una motivación laboral y que por tanto puede haber ese aplazamiento, ¿vale? Por tanto, que sepáis y incidir nuestra insistencia en que realmente no haya cambios de residencia, digamos, puramente fiscales que puedan motivar un riesgo de inspección, pero sí se dan en la práctica de que de alguna manera pues, se justifiquen, se documenten con los correspondientes contratos y de alguna manera... Ahí sí que es importante también tener en cuenta que el exit tax, el impuesto de salida, a nivel de personas físicas sí que tiene un alcance más limitado porque no afecta a todo el patrimonio de la persona física, sino simplemente a la tenencia de participaciones en sociedades y no quedaría exento de gravamen siempre que el desplazamiento, como dice Juan, hay que probarlo, justificar además, sea dentro de la Unión Europea durante un marco de un periodo de 10 años. ¿No? Quiere decir, tiene ese alcance más limitado. En cambio, para sociedades el alcance es totalmente pleno. Es decir, si se cambia de domicilio, pues no hay ese ámbito de exención y si por el contrario, siempre que haya el valor de mercado de los activos de esa sociedad supere el valor en libros, pues había ya gravamen con el condicionante de que ya no existe el aplazamiento como dice Eduardo, ahora siempre ya empiezas a pagar durante 5 años, pero sí que pagas, ¿no? Y si me permitís, sigo a este ritmo express, porque yo tendría, salvo que Elena, Miriam nos diga otra cosa, yo tendría el esfuerzo de mantener el compromiso de terminar por lo menos ahora la exposición más teórica y sobre todo el monólogo de nuestro pequeño Club de la Comedia hacia las 10:30 para poder abrir un poquito una oportunidad de preguntas. Y entonces paso con estas siguientes grandísimos flashes y disculpad que vayamos siendo tan generales, pero de nuevo porque me interesa más bajar al ámbito de las reflexiones que del tratamiento tributario, con la siguiente reflexión, un poco de perogrullo, de decir, pero entonces, Eduardo, es que las sociedades holding ya no tienen sentido, son ilegales, debemos evitarlas, ¿qué hacéis? ¿Que nos vais a volver locos los asesores fiscales? Antes que sí y luego que no. No, yo creo que por supuesto que sí. Y aprovecho precisamente para añadir varias reflexiones, ¿no? Primero, que la ley de presupuestos, como decía antes, junto con el gravamen de los dividendos en el impuesto sobre sociedades, para mí las otras grandes medidas en esta filosofía de los mordiscos o mordiscazos o los pellizcos o pellizcazos que nos van pegando
intentando pasar un poco por debajo del radar de la opinión pública y de la ciudadanía. Es decir, pensemos, oye, ¿cómo está nuestro IRPF? Joder, y nuestro IRPF primero ha subido 2 puntos, la base general. Es decir, ya no estamos hablando del 43,5 en Madrid, estamos hablando por ahora del 45,5%. Pero quizás todavía más doloroso es que en la base imponible del ahorro, joder, por encima de 300.000 euros, pues ahora sube al 26%. 200.000. De 200.000, perdón, 300.000 era el caso precisamente para la base común. Por encima de 200.000 euros, la base imponible la base del ahorro sube al 26%. Es decir, pero pensemos que estamos hablando. Estamos hablando que si es del ahorro es porque eso ya ha tributado previamente, presumiblemente, el impuesto sobre sociedades al 25%. Es decir, que no estamos yendo a una tributación general, resumiendo sobre el neto del dividendo, no sé qué, que estamos hablando de que es que nos podemos ir al 50%, al 51% en términos brutos nominales. Eso, que es una barbaridad. Entonces, hombre, por supuesto, si la persona física tiene que consumirlo, lo necesita. Que esos dividendos, esos recursos de su sociedad para su consumo en IRPF, pues tendrá que llegar. Y ya, pero tendrá que llegar. Y probablemente vamos a estar en ese entorno de tributaciones. Pero si no es necesario, joder, residenciémoslo en un grupo societario que pueda destinarlo a reinversión, a hacer esa hucha familiar para una futura segunda generación, segunda, tercera, cuarta o la que sea generación. Es decir, hasta ahí una estructura societaria holding en donde se remanse toda esa actividad empresarial, pero empresarial que fluya de un negocio operativo a otros vía reinversión o a otros vía inversión patrimonial, pues joder, parece necesario. Recordemos, de hecho, que es que también en la ley del impuesto sobre patrimonio, en esta filosofía ya de mordiscos, pero casi de piraña, porque es que ya es uno tras otro, también ha subido un punto entero el tipo del impuesto sobre patrimonio, que nosotros ahora quizá en Madrid, pues estamos viendo un poco las barbas de nuestro vecino cortar, y no sé si podemos remojar las nuestras o no, pero ahí está, pero el tipo, al margen de que luego, pues sí, quedará limitado porque cada comunidad autónoma pueda aplicar su propio tipo, pero ya a nivel estatal ha pasado del 2,5 al 3,5, que es otra barbaridad del impuesto sobre patrimonio. El tipo máximo. El tipo máximo, sí, perdón. La ley de prevención del fraude introduce otras medidas también, porque yo creo que muchos de vosotros, si os puedo tutear, o ya he empezado a tutearos, es decir, se había vendido en el mercado la instrumentación del ahorro a través de seguros de vida, de manera que, pues, probablemente porque no tuvieran derecho de rescate, entre otras cosas, pudiera defenderse que no debían integrarse en el patrimonio. La ley de prevención del fraude, que repito, será aprobada con una redacción o con otra a corto plazo, pues ya también restringe o elimina eso. Pues a menos de derecho de rescate del seguro, los famosos Unit Link, etcétera, que seguro que os han vendido correctamente y legítimamente la banca privada a conceder, pues ya probablemente también se quedan las patacadas porque va a ser sustituido por la provisión matemática correspondiente. Entonces, no, yo creo que es un momento para que las sociedades cabeceras tienen más sentido que nunca. Pero tiene más sentido que nunca, y vuelvo otra vez hacia atrás, primero, a que sean de verdad, y segundo, a que probablemente tengan una sustancia que hasta ahora no nos hemos preocupado de que tengan, pero a ordenar mucho más el tráfico entre filiales y sociedad holding. Y que esa sociedad holding tenga una verdadera actividad de gestión, de dirección, que hasta ahora, pues vía resoluciones en las SEDBES, etcétera, probablemente hasta el propio, no sé si legislador, pero el propio intérprete del legislador había sido en este caso positivo, si me lo aceptáis, o expansivo, y yo creo que ahora incluso como contribuyentes debemos adelantarnos, y antes de que sea esa vía de interpretación doctrinal o administrativa, perdón, pues vaya volviéndose más rigurosa y más dura, adelantarnos
y crear una verdadera estructura de gastos y también de actividad en esa sociedad cabecera, más que sociedad holding, sociedad cabecera, que realice una actividad, verdadera actividad. Pensemos que incluso la fundamentación de que los dividendos tributen ese 5% es porque la propia ley está asumiendo ahora que hay unos gastos equivalentes al 5%, es decir, que en día también incluso da un refrendo de que hay una actividad que genera unos gastos, bueno, vayamos a reforzarla. Y vayamos a reforzarla también porque estamos en Madrid. Es probable que antes o después, pues el régimen actual en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre el patrimonio no pueda mantenerse tan ventajoso comparativamente, justo, pero ventajoso comparativamente con otras comunidades autónomas, y entonces también es importante que se vaya trabajando en que esas sociedades cabeceras puedan cumplir con los requisitos de verdad, de nuevo, no estrictos puramente formales, sino de verdad, para beneficiarse del tratamiento ventajoso para las sociedades familiares. Y que, en ese sentido, también protegen a las sociedades holding siempre que verdaderamente sean sociedades holding con una sustancia, incluso yo diría con unos medios personales y físicos. Y por último, también en estas reflexiones muy generales, pues no olvidemos otros componentes que hay por ahí, que quizá otras veces en el pasado nos hemos prestado la debida atención y que ahora pues haya que hacer reflexiones, ¿no? Me refiero al régimen de arrendamiento de viviendas en el impuesto sobre sociedades, bastante ventajoso y desde luego no tan caro y tan desmedido de constituir como son el régimen de SOCIMIS, que ya sé que muchos lo oyen, pero que yo creo que desde luego su finalidad legislativa es para inversiones colectivas, no de patrimonios personales y a veces ni siquiera familiares. El capital riesgo para el que pueda. Y tengamos también cuidado no solo por ir cumpliendo con los requisitos de sociedad familiar a efectos de patrimonio y de sociedades de naciones, sino también por la propia normativa del impuesto sobre sociedades. Seamos muy cuidadosos y muy respetuosos con la normativa y las interpretaciones que están haciendo de la retribución de los administradores. Y ahí dejo esta reflexión también tan genérica, tan de perogrullo y con tantos interrogantes. Sí más que respuestas. Dos apuntes al hilo de lo que decía Eduardo. El tema de las SOCIMIS sí que es importante tener en consideración que no estaba aunque siempre está la amenaza ahí, no estaba en el articulado del proyecto de que se aprobó y que ahora mismo está en las Cortes tramitándose de fraude fiscal, pero sí que se ha incorporado o se va a incorporar como una enmienda y que además como es del grupo mayoritario pues entendemos que se va a aprobar, y es el gravamen. Ya sabéis que las SOCIMIS, el régimen fiscal de las SOCIMIS consiste en que no pagan impuesto a la SOCIMI por las rentas que tengan, pero sí que pagan impuestos los socios y pagan impuestos en cualquier caso. Y pagan impuestos los socios porque hay una obligación de repartir dividendos, ¿no? Ya sabéis que hay un régimen de reparto en función de la naturaleza de la renta, que es la renta general de arrendamiento es el 80%, lo que hay que repartir, el plusvalía por venta de activos el 50% y si son dividendos el 100%. ¿no? Bueno, pues lo que viene a introducir la nueva norma es que sobre ese beneficio no repartido va a haber un gravamen adicional del 15% de la SOCIMI. Y luego, respecto del tema de los administradores también, es un tema que a nosotros siempre nos gusta ser muy prácticos y siempre ir un poco por recomendar, por no tratar de introducirse uno en guerras que no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque es un tema que le encanta a la administración, el tema de los administradores, y no hay inspección en la cual no salga a relucir. Entonces, ahí la administración ha ido en todos estos últimos años como una especie de huida hacia adelante, tratando de buscar el vericueto por donde se quería colar, ¿no? Entonces, hay muchísima incertidumbre porque además hay cambios de criterios, está el Supremo también aportando lo suyo, el TEA, que hace un poquito de punta de lanza de los criterios de la administración, pero bueno, ahí nosotros sí que simplemente lo dejo ahí, sí que recomendamos ser prácticos, asumir que el administrador, lo que es la retribución estricta del administrador, tiene que cumplir la normativa mercantil, de la previsión estatutaria y demás, etcétera. Luego hay otro tipo de retribución que requiere de una prueba y una justificación, y es las que no tienen nada que ver, pues el señor que tiene una sociedad que es un taller mecánico y además de ser administrador, pues
pues se dedica a la labor de reparación de coche. Bueno, pues esa labor no entra en eso, pero hay que justificarla. Y luego está los grises, ¿no? El terreno ese gris de las funciones directivas, ejecutivas, gerenciales y demás, que es donde está el gran caballo de batalla. Nosotros ahí recomendamos ir a lo práctico, asumir que la tendencia siempre de la administración es tratar de asimilarlo a la retribución de administradores y cumplir con la normativa. Pues ahí sí que recomendamos pues, hacer un ejercicio de reflexión de lo que se está haciendo en cada sociedad y adecuar los estatutos y los acuerdos societarios de tal manera que pueda ser menos controvertido para la inspección. Totalmente, totalmente. Yo añadiría un poco, antes de pasar a la siguiente diapositiva y un poco por resumir, yo creo que en relación a las holding, y lo han apuntado muy bien mis compañeros, yo creo que es ahora el momento adecuado en este ejercicio fiscal de convertir una situación de necesidad, porque hay un riesgo fiscal por un exceso de estructura, ¿vale? En una situación de optimización fiscal, es decir, darle el valor a la holding que realmente debió tener en todo momento, armarse de elementos y argumentos para justificar que tiene su razón de ser y su funcionalidad, ¿vale? Eso nos va ineludiblemente a traer, digamos, una menor carga tributaria por esa cadena del 1,25 y además muchos quebraderos de cabeza, un ahorro de quebraderos de cabeza en sede de revisión tributaria por operaciones vinculadas que estamos constantemente viendo que la administración ceba en esta situación, pues todos los préstamos en cadena hacia abajo, servicios no repercutidos, administradores o accionistas que de alguna manera no imputaban los servicios de apoyo a la gestión o management fee de manera adecuada. Por tanto, por resumir, convertir esa necesidad, esa urgente necesidad en una situación de optimización fiscal que lo va a traer esa simplificación. Y también no olvidemos de los costes que de alguna manera pues, mantener estructuras pesadas pues, conllevaban, ¿vale? Muy bien. Y ya por último, por terminar con este repaso express y desde luego mucho más tan poco ortodoxo que estamos haciendo, pero con la intención premeditada de mucho más, si me lo dejáis, cualitativo, conceptual, de reflexiones, pues bueno, sí que nos sentimos obligados a mencionar, ¿no?, alguna de los componentes adicionales que se prevén en esa tan reiterada ley de medidas contra el fraude que previsiblemente se aprobará a lo largo de este ejercicio, de este año 21. Algunas positivas, también es verdad que porque ya llueve sobre mojado, ¿no?, como es que se alivia un poquito pues el recargo por presentación voluntaria fuera de plazo, ¿no?, que era de una manera tan cartesiana y tan dura ya del 5% en cuando te pasabas un día, ingresabas fuera de plazo y te llegaba al 20%, bueno, ahora se hace un poquito más progresivo y un poquito más light. Ahora, miento, quiero decir, cuando se apruebe esa ley tal como está previsto, irá creciendo a un 1% por mes, llegando hasta el 15%, aunque luego con intereses de demora. Bueno, ahí lo dejo, ya la trataremos cuando llegue el caso. También el régimen sancionador, recordar que ahora tenía algunos incentivos un poquito maliciosos, ¿no?, porque te empujan a aceptarlo de inconformidad, pero ese régimen sancionador tributario que tenía, por ejemplo, ese 25% de descuento por pronto pago y ahora incluso, viendo el éxito, yo creo, recaudador que tiene, ¿no?, o de merma de la litigiosidad tributaria, pues incluso está previsto que baje al 40%, bueno, bendito sea que vaya por ahí. Incluso en las actas con acuerdo también se prevé una reducción del 65%, me parece recordar ahora. Recordar también que el Supremo también, gracias a Dios, pues está siendo bastante tajante y rotundo en contra de unas interpretaciones, yo creo que un poco desmedidas y excesivas de la administración tributaria, y está incidiendo en decir, oiga, deje ya que los intereses de demora son deducibles, no toque ya más. Y olvídese, ¿no?, en esas guerras un poco personales, ¿no?, que parece un poco adivinar, ¿no? Bueno, esos son componentes positivos. Recordemos que esa ley de medidas de prevención del fraude incorpora ese valor de referencia catastral a efectos de transmisiones inmobiliarias, tanto en ITP como en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y por tanto por arrastre también el impuesto sobre el patrimonio, en el cual previsiblemente nada bueno traerá, solo incrementos y aleatoriedades, pero sepamos que esas van a ser las reglas del juego, aunque ni siquiera soy capaz, porque la normativa verdaderamente es kafkiana en esa regulación, pues ni siquiera soy capaz de ir más allá de que será un valor
que deberá aprobarse anualmente y con las singularidades concretas inmueble a inmueble. Y ahí lo dejo porque no sé cómo se hará, pero desde luego beneficiar no va a beneficiar. Y por último, pues bueno, retomo y decir, ¿qué va a pasar con las SICAPs y las OCIMIs? Pues desde luego las SICAPs, en términos nacionales, pues yo diría que es algo que en esa configuración un poco formalista y no real no tienen sentido o no tienen futuro, salvo que verdaderamente tengan la estructura que la ley preveía, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ya la gente ha ido adaptándolo y bien hecho, porque además eran estructuras con las patas cortas. Y en cuanto a los OCIMIs, pues yo voy un poquito en la línea, pensémoslo mucho porque son estructuras caras y pensadas para inversiones colectivas, entonces no es un panacea, no es la panacea, ni mucho menos, y muchas veces además ni siquiera tiene sentido en inversiones patrimoniales familiares, etcétera, salvo volúmenes verdaderamente relevantes en términos de miembros familiares, y no estoy pensando en mi familia política, que Dios no me escuche, ni en términos de inversiones inmobiliarias. Y hasta aquí lo dejo, yo creo que ya nos hemos ido... Perdón, Fernando. No, nada, Sí. simplemente, simplemente quería un poco pues apostillar algo más. Bueno, como dice Eduardo, el régimen de recargo, sanción y demás, pues un poco el legislador tributario pues compra un poco lo que encontramos nosotros cuando recibimos la multa de tráfico, que si la paga usted dentro de los 20 días le da el 50%. Bueno, pues apuesta por ese sistema y bueno, evitar o reducir la litigiosidad. Hoy en día los tribunales económicos administrativos están totalmente colapsados. Incluso también avanza algo que ya un poco ya ha venido superado por la Tribunal Supremo, y es que cuando le hacen a uno una inspección, pues bueno, le inspeccionan el 15 y el 16 y el 17. Pero bueno, luego aquello que han regularizado, pues también tenemos el problema en el 17, en el 18, y en el 19 y en el 20. ¿Qué hacemos? Bueno, pues sí que abre la vía en la ley de medida de fraude fiscal de, bueno, si regularizas voluntariamente, pues y con una serie de condiciones y demás, pues no se te aplicarían recargos, solamente intereses. Sí que lo limita a que no haya habido sanción previa, ¿no? Y el Supremo eso lo ya ha superado diciendo no, directamente eso no es una situación de recargo y ya está. Pero bueno, vamos a ver qué recorrido tiene esto ya. Y el tema de las SICAF sí que introduce una norma que va a ser demoledora, y es que los famosos mariachis, es decir, esos 99 personas que buscaba el banco para acompañar al inversor, pues ya sí se les va a exigir que aporten 2.500 euros cada uno, con lo cual de facto pues va a dificultar muy mucho ese tipo de estructuras, ¿no? Muy bien, pues no sé si tenéis algo más que añadir, Juan. Perdóname que igual te he cortado. Un poco recordar que nos hemos centrado hoy en algunos de los puntos, obviamente, que están o bien recientemente aprobados o que están en propuestas normativas que van a entrar en vigor en los próximos meses. Dejamos para otro webinar diversos aspectos que se están cociendo ahora mismo dentro de la Administración Tributaria y la Dirección General de Tributos, que digamos que estamos pensando que se van a implementar en más allá de 12 meses y por tanto no hemos querido entrarlo, pero no hay que dejarlos de lado, y uno de los grandes temas va a ser el enfoque de las operaciones vinculadas dentro de grupos o bien de grupos de empresas en los cuales se está de alguna manera emitiendo, digamos, mucha opinión por parte de la Administración, que tarde o pronto tendrá ese reflejo en cambios normativos. Pero ahí vamos un poco a remolque de Europa, en el cual también está intentando asentar el principio de un impuesto tributario mínimo, ¿vale? Que daremos más información en su momento. Por tanto, seguramente en un próximo webinar pues podamos dar más información de cómo avanza estos cambios, un poco de enfoque dentro de la Administración y a nivel europeo también. Claro que sí, Juan. Además es una buena propuesta que tendremos muy en cuenta. Vamos a abrir el turno de preguntas. Hay alguna que ya nos ha llegado. La primera que nos formulan. Algunas entidades financieras venden la opción de abrir cuentas con saldos en otras jurisdicciones, aludiendo a la ventaja en impuestos sucesiones. ¿Cuál es vuestra visión al respecto, tanto para la persona física como para la jurídica? Pues poco y irregular, es decir, el impuesto sobre patrimonio de la persona, por tanto estoy hablando de la persona física, tienes que integrar por su saldo tanto las cuentas bancarias
nacionales como las que tengas en el extranjero, dependiendo del saldo de la divisa, etcétera. Eso en cuanto a cuentas bancarias. Yo en otros casos lo que plantea o lo que pueden plantear en ocasiones asesores, banca privada, etcétera, es trasladar fuera las cuentas de valores, es decir, las entidades donde tengas depositados los valores. Yo la verdad que creo que, como todo en el impuesto sobre patrimonio, todas las atribuciones tienen las patas cortas, la verdad. Entonces, cuidado, porque en muchas ocasiones trasladar los saldos fuera es muy caro financieramente. Las comisiones se disparan y se te pueden comer una parte importante de los rendimientos. Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de planificaciones, ¿no? Sí que es importante tener en cuenta todo lo que ha llovido respecto del modelo, el famoso modelo 720, y todas las advertencias de la Comisión Europea a España sobre, bueno, pues pero esto al final no se ha traducido en una eliminación de este régimen, que para la Administración es muy importante porque es donde se nutre de información sobre el patrimonio fuera de España. Y de hecho en la ley de medidas de fraude fiscal incorpora también una cuarta pata, que hasta ahora sí que estaba la obligación de informar sobre depósitos fuera de España, sobre valores y sobre inmuebles. Y añade ahora como cuarto elemento de susceptible de ser informado las monedas virtuales, todas las criptomonedas y demás. Quiere decir que, de hecho, pues esta inclusión de las monedas virtuales supone un reforzamiento del planteamiento del 720 como instrumento de suministro de información para la Administración muy importante. O sea que... Sí. Que tengas en cuenta también que habrá que ver en este caso el hecho de que alguna de las personas beneficiarias de alguno de los bienes que tras una sucesión se pueden dar son residentes o no en territorio español. Tengas en cuenta que solo en el caso de que los bienes estén fuera de España y estos valores o estos activos estén fuera de España, solo si el beneficiario, destinatario, donatario es no residente en territorio español será cuando realmente no estará sujeto a tributación. Pero en el resto de los casos habrá que ver, obviamente, el caso concreto, pero cuando un beneficiario o un heredero de alguna manera reciba esos bienes, no importará el hecho de que estén localizados en territorio español o fuera de territorio español, porque, digamos, estarán sujetos al impuesto de sucesión en principio, salvo que se aplique alguna medida, alguna exención, algún incentivo, ¿vale? Es verdad pero yo también de nuevo insistiría quizá más en el pasado y, por tanto, cuidado con el presente. Pues es verdad que ha podido haber cierta, no me atrevo a calificar de costumbre, pero bueno, en los cuales pues te plantea que la cuenta o el saldo que tuviese una sociedad, una persona jurídica, pues también que de alguna manera tuviera a disposición beneficiario la persona física, y que quizá pues el grado de control o de evaluación no fuera el mismo respecto de las entidades nacionales financieras, que son las que tienen obligación de informar no solo sobre los titulares de las cuentas, sino sobre los beneficiarios, y que sin embargo pues en el extranjero pues esa capacidad de disposición que tuviera la persona física pudiera pasar por debajo del radar, ¿no? Al margen de que la normativa, cuando era normativa financiera, yo he estado muchos años de director de la Asesoría Fiscal del BBVA y viví por consiguiente, ¿no?, ese endurecimiento de la normativa nacional extramuros, que muchas veces se podía decir si existía o cuando se exigía la obligación de que las sucursales en el extranjero de entidades españolas informase también de esas que tuvieran firma, digamos, en las cuentas en el extranjero, etcétera. Todo se ha endurecido mucho. Entonces, yo de nuevo vuelvo a lo mismo, y quizás es poco comercial, es decir, yo cada vez creo que los tiempos de estructuras formalistas que no respondan a la realidad no son buenas. Entonces, yo iría más a ver cuáles son los beneficios o los regímenes tributarios beneficiosos, y en ese sentido, pues con salvedades, están muy localizados, tanto desde luego en la empresa familiar, etcétera,
y probablemente pues, sea el turno de hacer reflexiones sobre las inversiones puramente financieras, porque probablemente estén peor tratadas y entonces haya que reconsiderar otras inversiones alternativas para de cara al patrimonio y de cara a sucesiones y donaciones. Muchas gracias. Para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Vamos a dar cabida a esta última pregunta que nos acaba de entrar. Vamos ya un poquito mal de tiempo. Vamos a ver, la modificación en el recargo por presentación voluntaria que se menciona, que irá del 1 al 15%, ¿aplica únicamente a la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o afecta también al pago de tributos fuera del periodo voluntario como el IBI? Bueno, el recargo aplica a regularizaciones espontáneas, es decir, el que no ha presentado un plazo, una autoliquidación y la presenta posteriormente con ingreso. Entonces, evita la sanción si no ha habido un requerimiento previo de la Administración, pero no evita el recargo por la presentación fuera de plazo. Pero estamos hablando de regímenes de autoliquidaciones, cuando es el contribuyente el que tiene la obligación de presentar la declaración y hacer el ingreso. En el caso del IBI, no es una autoliquidación, es un recibo que gira el ayuntamiento y da un periodo de plazo para el pago voluntario, y en caso de que no lo haga el pago en ese periodo, pues ya entra el periodo ejecutivo con el recargo de apremio y demás. O sea, no entraría el recargo. Que también es del 20%, entonces a veces puede inducir a confusión, pero digamos que es otro concepto al cual no aplica. Sí que es cierto, y recordemos únicamente, perdón, me saltó ahora la medida para empresarios. Soy incapaz de aprenderme los títulos, y caray, las leyes tienen unos títulos tan larguísimos que yo soy incapaz de aprenderlos. Recordemos que por lo menos, no sé muy bien la motivación puntual, pero las autoliquidaciones que se deban realizar en el mes de abril, ¿no? Llega hasta 30 de abril, ¿no? Me parece que hasta el 28 o algo así, sí. Pero permiten un aplazamiento cuando no se trate de gran empresa, ¿no? Sí, es algo similar a lo que se hizo el año pasado cuando estaba la alarma, y bueno, atenuar un poquito más las obligaciones recurrentes. Por contra, en la ley de medidas fiscales se introduce una medida que, bueno, ya veremos si esto se recurre a Cámara Constitucional, porque la verdad es que no. Y es que el año pasado, durante el periodo de alarma, de estado de alarma, bueno, sí que hubo una de las medidas que se adoptaron fueron suspender los plazos general de todos los procedimientos tributarios, ¿no? Y eso afectaba tanto a la comunidad como a la prescripción de los tributos, con lo cual cualquier periodo impositivo que estuviera dentro de ese plazo automáticamente se prorrogaba la prescripción, ¿no? Entonces, bueno, como una medida atenuadora, un poquito buscando la seguridad jurídica, una vez ya, o se supone que una vez ya, cuando estemos fuera de los estados de alarma, tal, se introduce la medida por la cual cualquier periodo impositivo que le afectaría todo el periodo impositivo que estuviera en vigor hasta el 31 de julio, ¿no? A partir de ahí ya esa suspensión del plazo esa ampliación del plazo de prescripción no aplicaría, ¿no? Bueno, terminamos ya, porque si no los fiscales tenemos el peligro de que, como ni nos escuchan en el trabajo ni en casa, pues hablar eternamente. Yo creo que únicamente por cerrar, Paolo nos preguntaba cuándo entrará en vigor el valor de referencia. Habrá que esperar. De momento es la ley de prevención que se está tramitando, con lo cual no está en vigor y habrá que ver cómo evoluciona esa tramitación. Y por lo demás, agradeceros mucho vuestra paciencia, agradecer esta oportunidad desde luego al club y a todos los asistentes, y pediros disculpas en la alícuota que nos corresponda por haber tenido que ir aún más rápido y aún más atosigado de lo que ya de por sí pues somos los fiscalistas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo, Fernando, Juan. Muchas gracias, Grant Thornton. Gracias a todos por acompañarnos, por vuestra paciencia. No os preocupéis, porque os enviaremos el enlace a esta sesión para que podáis, si hay alguno de vosotros que os hayáis perdido algún minuto, podréis revisualizarlo, consultarlo, y, como comentábamos al principio, os pasaremos el contacto de una persona de Grant Thornton para aquellas preguntas que han quedado pendientes de resolver o que puedan surgir a posteriori. Así que nada más. Mil gracias de nuevo y hasta pronto. Nos veremos pronto. Muy bien. Gracias. Adiós a todos. Adiós. Gracias. Gracias.